Mi esposa prefirió creer la traición de su mejor amiga y me abandonó como si fuera un extraño, pero cuando la verdad salió a la luz, la confianza ya estaba rota y no quedó nada que salvar. Cuando pienso en cómo terminó mi matrimonio, no puedo evitar sentir que los signos de advertencia siempre estuvieron ahí, pero me negué a verlos. Hoy tengo 35 años, acabo de finalizar mi divorcio de Emily, y aunque estuvimos juntos 6 años, 2 de ellos casados, en el fondo sé que todo se derrumbó por algo que nunca debí permitir, la intromisión de su mejor amiga, Shannon. Emily siempre confió ciegamente en Shannon. Para ella era como una hermana, alguien que la había acompañado en la universidad y en cada ruptura sentimental. Pero desde que la conocí, supe que no traería nada bueno. Era ruidosa, egocéntrica y tenía esa manera de mirar a la gente como evaluando en qué momento podría usar algo en su contra. Emily, sin embargo, no veía eso. Para ella, Shannon era su inseparable, la persona que había estado a su lado en los momentos difíciles. Por esa razón decidí tolerarla, pero fue un error que acabaría costándome muy caro. Las primeras fricciones llegaron durante la organización de nuestra boda. Yo le propuse matrimonio a Emily después de 3 años de relación, ya vivíamos juntos y nos parecía el paso natural. Al principio todo fue felicidad, hasta que Shannon comenzó a meter su opinión en cada detalle. Primero criticó los colores elegidos para la decoración, diciendo que eran demasiado simples. No me importó. Luego cuestionó el menú, exigiendo alternativas veganas porque, según ella, la mitad de los invitados las preferiría, cuando apenas había un par de vegetarianos confirmados. Lo peor vino después. Shannon insistió en desfilar sola por el pasillo antes que las damas de honor. Sí, exactamente eso. Alegaba que había estado con Emily en todos sus momentos difíciles y que ese día debía celebrarse también a quienes la habían acompañado en su vida, no solo el matrimonio. Pensé que era una broma de mal gusto, pero no lo era. Emily, en lugar de poner límites, cedió. Yo intenté razonar con ella, le recordé que ya había designado a su hermana como dama de honor y que eso bastaba. Sin embargo, mi comentario fue recibido como si hubiera ofendido a Shannon de manera personal. Ella respondió con sarcasmo, llamándome controlador, y Emily, en vez de apoyarme, solo dijo, es algo pequeño, si la hace feliz, no veo el problema. Ese día, Shannon hizo su gran entrada como si la boda fuera suya. Yo soporté la incomodidad, fingí una sonrisa para las fotos, mientras mis padres me miraban de reojo desde la primera fila. Creí que después del casamiento las cosas se calmarían y Shannon se alejaría un poco de nuestras vidas. Grave error. La realidad fue todo lo contrario, Shannon parecía más presente que nunca. Cada vez que Emily y yo hacíamos planes, ella aparecía en la conversación. Ya le dije a Shannon que podía unirse, decía Emily, o Shannon cree que deberíamos probar este restaurante en lugar de ese. Era como si no pudiéramos tomar decisiones sin contar con su opinión. Intenté hablarlo con mi esposa de forma cuidadosa. Le dije que entendía lo valiosa que era su amistad, pero que estaba demasiado involucrada en nuestra vida de pareja. Emily se puso a la defensiva, repitiendo que Shannon era su mejor amiga y que jamás podría excluirla. Quizá no conocía del todo la historia de su amistad, pero lo que sí entendía era que Shannon no respetaba ni a mí ni a nuestro matrimonio. Aún así, me quedé callado muchas veces para evitar conflictos. Ese silencio mío fue lo que le dio más poder. Con el tiempo, ella creyó tener derecho a entrometerse en cada aspecto de nuestra relación. Un año después de casarnos, Emily y yo habíamos encontrado cierta rutina, trabajo, salidas ocasionales, noches de películas en casa. No era perfecto, pero era tranquilo. Hasta que Shannon volvió a irrumpir, esta vez de la forma más dramática. Era un viernes por la noche. Emily y yo íbamos a preparar tacos y ver una película. Yo estaba picando cebolla en la cocina cuando sonó el timbre. Emily abrió la puerta, y en cuestión de segundos, escuché un grito desgarrador. Me asomé y vi a Shannon abrazada a mi esposa como si hubiera sobrevivido a un naufragio. Traía un bolso al hombro y el maquillaje corrido por las lágrimas. Entre sollozos, apenas alcanzó a decir, me dejó, no puedo con esto sola. Emily la hizo pasar sin pensarlo, mientras me lanzaba una mirada que claramente significaba luego lo hablamos. Yo me quedé inmóvil con el cuchillo en la mano, sintiendo que la pesadilla regresaba a nuestra casa. Shannon se desplomó en el sofá contando, entre lamentos, que su novio, Patrick, había terminado con ella por mensaje de texto, argumentando que ya no eran compatibles. Emily se sentó a su lado, le tomó la mano y la escuchó con atención, mientras yo me refugiaba en la cocina tratando de concentrarme en los tacos. Pero, aunque quisiera, era imposible no escuchar todo el espectáculo que Shannon estaba montando. Shannon siempre repetía, con aire de mártir, que había sido la novia perfecta y que Patrick solo era un hombre incapaz de mostrar afecto. Emily, con esa voz cálida que usaba cada vez que quería demostrar comprensión, le preguntó suavemente. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?
Shannon se sonó la nariz con un pañuelo arrugado, miró de reojo hacia mí, yo estaba en la cocina intentando no intervenir, y respondió entre sollozos. No, no puedo volver a casa de mis padres. Solo me dirán, te lo advertimos. Y mis demás amigos están ocupados. No sabía a dónde más acudir. En ese momento lo supe, la conversación tenía un destino claro, y yo no estaba contento con ello. Tal como lo presentía, Emily giró la cabeza hacia mí con un gesto casi automático. ¿Estaría bien si Shannon se queda con nosotros unos días? Solo hasta que se recupere un poco. Me quedé paralizado por un instante. ¿Qué podía contestar? Decirle que no a la amiga que para Emily era casi como una hermana, cuando evidentemente estaba hecha un desastre. Lo único que logré fue esbozar una sonrisa forzada y asentir. Claro, está bien. Los primeros días traté de mantenerme al margen. Sabía que las rupturas pueden ser devastadoras y pensé que, con algo de tiempo y el apoyo de Emily, Shannon volvería a levantarse. Yo procuraba no interponerme, dejaba que mi esposa se hiciera cargo, y me decía a mí mismo que la paciencia era la mejor opción. Sin embargo, lo que debía ser una estancia corta empezó a transformarse en una invasión silenciosa. En menos de una semana, el cuarto de huéspedes, que Emily y yo siempre manteníamos limpio y en orden, como un espacio de respeto para cualquier visita, se convirtió en un campo de batalla. Ropa desperdigada por todos lados, tazas de café a medio terminar sobre la mesa de noche, envases de comida rápida apilados sin cuidado. El lugar ya no parecía un cuarto de invitados, parecía el dormitorio de un adolescente en plena crisis. La diferencia era que Shannon tenía 34 años. La sala de estar también dejó de ser nuestra. Cada vez que llegaba del trabajo, la encontraba recostada en el sofá, envuelta en una manta, con el televisor a todo volumen sintonizando reality shows interminables. En 2 ocasiones, entré después de un día agotador y allí estaba ella, en pijama, comiendo papas fritas directamente de una bolsa gigante, sin siquiera molestarse en mirarme. Apenas murmuraba un hola entre bocado y bocado, como si yo fuera un intruso en mi propia casa. La cocina era otra víctima. Shannon no tenía grandes dotes culinarias, pero eso no le impedía usar todas nuestras ollas y sartenes como si estuviera en un programa de televisión. Lo peor era que jamás limpiaba después. Me despertaba cada mañana con el fregadero abarrotado de platos sucios, restos de comida endurecida pegados en las superficies y cenas a medio comer dejadas sobre la encimera. El olor, mezcla de grasa fría y salsa reseca, impregnaba el ambiente. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí hablar con Emily. Entiendo que Shannon esté pasándola mal, pero está tratando nuestra casa como un hotel. Esto no es justo para nosotros. Emily me escuchó, con los brazos cruzados, como si estuviera atrapada entre 2 mundos. Lo sé, también me incomoda, pero no tiene a dónde más ir. Solo necesita un poco más de tiempo. ¿Un poco más de tiempo? Respondí con frustración. Ya lleva 2 semanas aquí. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Ella se quedó callada unos segundos antes de suspirar. Está bien, hablaré con ella. Pero sus palabras no tuvieron ningún efecto. Shannon siempre se las arreglaba para voltear la situación. Una noche, entre lágrimas ensayadas, dijo con dramatismo. Perdón si mi presencia es una carga. Si quieres, me voy. Y, como era predecible, Emily corrió a tranquilizarla. No, no es eso. Queremos que estés bien. Yo observaba la escena sintiendo como la rabia me hervía por dentro. Shannon sabía perfectamente qué decir para manipularla. Y Emily caía una y otra vez. La gota que colmó el vaso llegó un sábado por la mañana, casi un mes después. Salí al patio para buscar mis herramientas, tenía un proyecto pendiente y quería aprovechar el fin de semana. Lo que vi me dejó sin palabras. Mi taladro, mi sierra y varias piezas de madera estaban tirados por el césped, cubiertos de pintura en colores fluorescentes. Shannon, sentada en el suelo, se dedicaba a manchar todo con brochas descuidadas. ¿Qué es todo esto? Pregunté, intentando contener mi enojo. Ella levantó la vista con total calma. Es para mi terapia. Mi consejero me recomendó hacer algo creativo para procesar mis emociones. Me quedé mirando la escena, incrédulo. Usaste mis herramientas sin preguntar. Ella se encogió de hombros, indiferente. No pensé que te importara. Ese fue el límite. Entré a la cocina, donde Emily estaba preparando café, y le dije con un tono que no dejaba espacio para discusión. Ella tiene que irse. Ya no es una petición, es una decisión. Emily abrió los ojos sorprendida. ¿Qué pasó ahora? Está tratando nuestra casa como su patio de juegos. Ya tuve paciencia, pero esto no funciona. Tiene que irse. Mi esposa frotó sus sienes, como si la situación le pesara demasiado. De acuerdo, hablaré con ella otra vez. Esta vez no lo dejé en sus manos. Reuní a las 2 en la sala y hablé con claridad. Shannon, hemos intentado apoyarte durante un mes,
Pero esto ya no es sostenible. Necesitas buscar otro lugar donde quedarte. Ella reaccionó indignada, acusándome de cruel, de no entender lo que estaba viviendo. ¿En serio me echas en mi peor momento? Qué gran amigo eres. Pero me mantuve firme. No te estoy echando hoy mismo, pero debes encontrar otro sitio. Te hemos dado tiempo suficiente. Emily dudó, pero por primera vez no la defendió. Y así, una semana más tarde, Shannon se fue dando un portazo, murmurando que yo siempre había sido autoritario y que Emily merecía algo mejor. Mientras veía su coche alejarse, sentí como un enorme peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en semanas, nuestra casa volvía a ser nuestro refugio. Creí que todo había terminado, pero me equivocaba. La verdadera herida se reveló tiempo después. Un sábado cualquiera, Emily salió a su acostumbrado brunch con Shannon. Para entonces yo ya había dejado de pelear por esas salidas. ¿Qué sentido tenía discutir si Shannon seguiría rondando su vida sin importar lo que dijera yo? Me quedé en casa, aprovechando el silencio para hacer pendientes, fui de compras, puse la ropa a lavar, avancé con algunas cosas del jardín. Nada especial, solo rutina. Cuando Emily regresó, yo estaba guardando las bolsas del supermercado en la cocina. La saludé como de costumbre, pero algo en su actitud me desconcertó. Apenas me respondió, murmuró un hola casi inaudible y se fue directo al dormitorio. Me quedé con una bolsa de manzanas en la mano, preguntándome qué había hecho mal. Tal vez estaba cansada, pensé. No le di mayor importancia. Pero el resto del día permaneció distante, esquiva, con respuestas cortas y los ojos fijos en el teléfono. Le pregunté varias veces qué pasaba, y solo repetía. Nada, estoy bien. Era evidente que no lo estaba. Supuse que Shannon le había llenado la cabeza de algún drama más y que Emily necesitaba tiempo para procesarlo. Pero esa noche la situación tomó un rumbo extraño. Apenas probó la cena y se fue temprano a acostar. Cuando entré al cuarto más tarde, estaba hecha un ovillo en la orilla de la cama, fingiendo dormir, como si no quisiera ni verme. Aquella noche apenas pude dormir. Me quedé tumbado en la cama, mirando el techo, con la mente dando vueltas y el estómago revuelto. Sentía que algo extraño estaba ocurriendo, pero no alcanzaba a comprender qué era. Al día siguiente, decidí no aguantar más y enfrentar el asunto de frente. Emily, ¿en serio? ¿Qué pasa contigo? Le pregunté en cuanto la vi, notando en su rostro una incomodidad que llevaba días creciendo. Desde que volviste de ese brunch estás diferente, distante, como si llevaras un peso encima. Ella permaneció callada unos segundos, evitando mi mirada. Luego suspiró profundamente, como si estuviera a punto de lanzarse a un abismo. Necesito preguntarte algo, dijo con un tono cargado de tensión. Pero tienes que ser completamente sincero conmigo. Claro, respondí, con un nudo apretándome la garganta. Pregunta lo que quieras. Al fin giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, que solían darme calma, reflejaban enojo y dolor al mismo tiempo. ¿Estuviste con otra persona ayer? Me quedé helado. Parpadeé varias veces, convencido de que había escuchado mal. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Su voz subió un tono, afilada como un cuchillo. Shannon me dijo que te vio en un estacionamiento, dentro de tu coche, besándote con otra mujer. Por un segundo pensé que era una broma absurda. Estuve a punto de reír, pero la seriedad en la cara de Emily me arrancó la sonrisa. ¿Qué clase de tontería es esa? Yo no estuve con nadie. Fui a hacer las compras. Ella describió tu coche, soltó Emily bruscamente. Incluso mencionó que llevabas tu chaqueta marrón. Hasta supo exactamente cuál estacionamiento, el que está junto a ese centro comercial pequeño en Main Street. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Claro que estuve allí. Exclamé, frustrado. Fui al supermercado, compré leche y pan. Pero no estuve con nadie, mucho menos haciendo lo que ella dice. Emily cruzó los brazos y me fulminó con la mirada. Entonces dime, ¿por qué Shannon inventaría algo así? Esa pregunta me hirió más que la acusación en sí. Ni siquiera se planteaba la posibilidad de un error o un malentendido. Lo daba por sentado, si Shannon lo decía, debía ser cierto. No lo sé, Emily, respondí, alzando la voz, incapaz de contenerme. ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Yo no hice nada malo. Pero no había espacio para el diálogo. Ella negó con la cabeza, casi susurrando. No sé qué creer. Shannon jamás mentiría en algo así. Esas palabras fueron como un golpe directo al pecho. Después de todo lo vivido juntos, dudaba de mí en lugar de darme el beneficio de la duda. Caminé por la habitación como un animal enjaulado. ¿De verdad piensas que sería capaz de engañarte así, en un estacionamiento público, como si fuera un adolescente irresponsable? Me conoces desde hace 6 años. ¿Eso suena a algo que yo haría? Emily no contestó. Permaneció sentada, mirando sus manos.
Finalmente murmuró con voz débil. Necesito tiempo para pensar. Los días siguientes fueron insoportables. Apenas me hablaba y decidió instalarse en la habitación de invitados, con la excusa de que necesitaba espacio. Cada intento mío de conversar terminaba con un muro, no estoy lista o necesito más tiempo. Mientras tanto, yo caminaba por la casa en un estado de furia contenida, repitiéndome una y otra vez el nombre de Shannon. ¿Por qué? ¿Qué ganaba inventando algo tan destructivo? ¿Me odiaba tanto como para arruinar mi vida? Pero lo que realmente me dolía no era su mentira, sino la reacción de Emily. Si ella no era capaz de confiar en mí por encima de su amiga, ¿qué significaba eso para nuestro matrimonio? Una semana después, Emily empacó sus cosas. No me dijo a dónde iba, solo dejó una frase seca: necesito tiempo para aclarar mis ideas. No tuve fuerzas para detenerla. Estaba demasiado agotado emocionalmente. A la mañana siguiente, recibí un mensaje suyo. Creo que lo mejor es separarnos por ahora. Mi abogado te enviará los papeles. Así, sin discusión ni intento de resolver nada. Un simple mensaje y el aviso de un abogado. Nuestro matrimonio, reducido a cenizas por un chisme. Me debatía entre dos impulsos: luchar por probar mi inocencia o dejar que todo se derrumbara. Porque si ella estaba dispuesta a desechar lo nuestro tan rápido, ¿realmente valía la pena seguir intentando? En las semanas posteriores todo empeoró. Shannon se encargó de que su versión circulara por todos lados. Amigos en común comenzaron a mirarme con recelo, lanzando comentarios ambiguos como «tal vez deberías trabajar en ti mismo». Incluso familiares míos me hicieron preguntas incómodas: ¿hay algo de cierto en lo que se dice? Era como vivir dentro de una pesadilla. Emily permaneció en silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni un intento mínimo de acercamiento. Primero sentí una rabia indescriptible, pero con el paso del tiempo esa ira se enfrió. Lo que quedó fue algo más duro y definitivo: si no confiaba en mí lo suficiente como para hablar, entonces quizá no la necesitaba en mi vida. Pasaron 2 meses desde su partida. Un jueves por la noche, mientras cenaba solo y revisaba el teléfono, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Megan. Sé que Shannon mintió sobre ti y podemos hablar. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Megan? El nombre me sonaba de un par de fiestas a las que Emily me había arrastrado años atrás. Dudé en responder, pero aquella frase me atrapó: sé que Shannon mintió. Respondí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿A qué mentira te refieres? La respuesta llegó casi al instante. Lo de la supuesta infidelidad. Shannon confesó que lo inventó. Tengo pruebas y creo que deberías verlas. Al día siguiente acepté encontrarme con ella en una cafetería del centro. Cuando entré, ya estaba sentada junto a la ventana, inquieta, jugueteando con su teléfono. Me acerqué y tomé asiento frente a ella, con una mezcla de miedo y esperanza. Gracias por venir, dijo con incomodidad. No estaba segura de que aceptarías verme. Aquí estoy, contesté con seriedad. Ahora dime, ¿qué sabes de la mentira de Shannon? Megan suspiró, desbloqueó su móvil y me lo tendió. He sido amiga de Shannon por mucho tiempo, pero después de lo que hizo, no puedo quedarme callada. Necesitas saber la verdad. Tomé el dispositivo y comencé a leer. Los mensajes que encontré entre Shannon y Emily fueron un golpe directo al estómago. Eran tan crueles y descarados que me costaba creer que fueran reales. El primero comenzaba con Shannon escribiendo: OMG, Emily por fin lo dejó. Se lo creyó todo. Jaja. Al leer esas líneas, sentí un calor subirme por la nuca. Me incliné más sobre la pantalla, como si acercarme pudiera cambiar el contenido del mensaje. Megan, confundida, respondía: ¿de qué estás hablando exactamente, Shannon? Y la otra, sin titubear, soltaba con cinismo: le dije que lo vi besándose con una desconocida en su coche. Tenías que haber visto la cara que puso. Fue impagable. Megan insistió, desconcertada: espera, ¿en serio dijiste eso? ¿Por qué lo harías? Pero Shannon no mostró ni un mínimo de culpa, sino un veneno que traspasaba la pantalla, porque él es un controlador, y ella es demasiado tonta para darse cuenta. Tenía que abrirle los ojos. Mis manos empezaron a temblar, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que podía romperlo. Aún así, continué leyendo, aunque cada palabra era como un golpe en el pecho. Shannon seguía escribiendo: de todas formas, ese matrimonio no iba a durar. Emily es tan crédula que cree cualquier cosa que le digo. Megan, horrorizada, trató de razonar: esto está muy mal, Shannon. Pero ella se limitó a añadir la estocada final: da igual. Está mejor sin él, y yo ya no tendré que escuchar más sobre su maravilloso matrimonio. ¡Buah! Ahí me detuve. No pude leer más. Sentía como si la sangre me ardiera bajo la piel. Le devolví el teléfono a Megan con la mandíbula tan apretada que me dolían los músculos. Apenas conseguí murmurar.
¿De verdad dijo eso? Megan asintió con un gesto tenso, la incomodidad marcada en su rostro. Sí, y lo contó como si fuera un logro, como si hubiera ganado algo. Al principio me negaba a aceptar que fuera verdad, me parecía demasiado absurdo, demasiado ruin. Pero cuando vi cómo se burlaba de Emily por su ingenuidad, me di cuenta de lo retorcida que era la situación. Shannon no solo había inventado una mentira, había planeado y ejecutado la destrucción de mi matrimonio, disfrutando mientras me hundía. Lo había hecho por pura envidia, por soberbia, por odio disfrazado de amistad. ¿Por qué me lo cuentas hasta ahora? Pregunté al fin, con un tono más duro de lo que pretendía. Megan bajó la vista hacia su café y lo sostuvo entre las manos como si necesitara el calor para darse valor. No lo sé, supongo que tenía miedo. Shannon puede ser muy intensa, y cuando se obsesiona con algo, nadie quiere estar en su camino. Pero ya no podía seguir callada. No es justo para ti, y tampoco para Emily. Respiré hondo, intentando contener la tormenta que se desataba en mi interior. Agradecí a Megan por su sinceridad y guardé las capturas de pantalla como si fueran pruebas de un crimen. En el trayecto de regreso a casa, mi mente no dejó de dar vueltas. La rabia que al principio me cegaba se transformaba en una furia fría, más peligrosa, más calculada. Sabía que no debía dejarme arrastrar por impulsos. No iba a perder la cabeza ni a lanzarme en un arrebato de gritos. Esta vez lo haría de forma meticulosa. Lo primero fue enviar las pruebas a mi abogado con un mensaje breve pero contundente: esto es lo que realmente pasó. Avísame cómo podemos usarlo. Al hacerlo, sentí una mínima descarga de alivio, como quien pone la primera piedra de una defensa. Me quedé mirando el teléfono un largo rato. Dudaba, ¿debía escribirle a Emily? Una parte de mí gritaba que no, que ella ya había elegido en quien confiar y que no merecía más explicaciones. Pero otra parte, la más racional, pensaba que tenía derecho a saber la verdad, aunque eso no cambiara nada entre nosotros. Finalmente, cedí a esa voz interior y escribí: necesitamos hablar. Es importante. Para mi sorpresa, respondió enseguida: ¿qué quieres? Respiré hondo antes de contestar: tengo pruebas de que Shannon mintió. Tenemos que vernos. Tienes que leer esto. Pasaron varios minutos de silencio que parecieron eternos, hasta que finalmente contestó: está bien. Mañana por la tarde, ¿dónde? Propuse un parque cerca de su nueva casa, y ella aceptó. Cerramos el acuerdo sin más palabras. No buscaba recuperarla, ya no. Lo que quería era limpiar mi nombre, que al menos reconociera la verdad. Durante toda la noche, mientras intentaba dormir, imaginaba el momento en que le mostraría las pruebas. Parte de mí fantaseaba con simplemente arrojarle las capturas y marcharme, pero sabía que debía mantener la compostura. Si me mostraba alterado, podría dar la impresión de que aún buscaba discutir, cuando lo único que quería era justicia para mi reputación. Al día siguiente llegué temprano al parque. El aire fresco de la tarde apenas lograba calmar los nervios que recorrían mi cuerpo. Cuando Emily apareció, pude notar que estaba incómoda, insegura. Vestía como siempre, jeans y sudadera, pero sin el aplomo de antes. Me saludó con una pequeña seña de la mano, casi automática. ¿De qué se trata?, preguntó, cruzándose de brazos en un gesto defensivo. Sin rodeos, saqué mi teléfono, abrí las capturas y se lo tendí. Lee esto, dije con voz firme. Emily me miró desconcertada, tomó el dispositivo y comenzó a desplazarse por los mensajes. Su rostro fue cambiando poco a poco, primero neutral, luego incrédulo, y al final devastado. Sus ojos se agrandaron, la boca se le entreabrió, y el color desapareció de sus mejillas. Me devolvió el teléfono con las manos temblorosas. Ella mintió, susurró, casi como si hablase consigo misma. Sí, respondí con calma contenida. Inventó todo. Me acusó falsamente de infidelidad solo para separarnos, y encima se rió de ello como si fuera un chiste. Emily se desplomó en el banco junto a mí, incapaz de sostenerme la mirada. No lo sabía, nunca pensé que haría algo así. ¿Nunca pensaste que te mentiría? Le pregunté con un filo en la voz. Ese fue tu error, Emily. Ni siquiera dudaste. La creíste sin cuestionar nada y me condenaste en un instante. Ella cerró los ojos, herida por mis palabras, pero no replicó. ¿Sabes lo humillante que ha sido para mí?, continué. Mis amigos, mi familia, hasta mis compañeros de trabajo comenzaron a verme como un traidor. Todo porque no tuviste la decencia de preguntarme qué había pasado en realidad. Las lágrimas le brotaron de los ojos, rodando por su rostro mientras murmuraba. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Shannon ha sido mi mejor amiga durante años. Confiaba en ella. Pues esa confianza te costó tu matrimonio, le respondí sin suavizar el tono. Emily me miró finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, susurró, con la voz rota. De verdad, no lo sabía.
Sacudí la cabeza, sin compasión. Ese es el punto, Emily. No lo sabías porque nunca me diste la oportunidad. Creíste más en ella que en mí. Y eso dice todo sobre lo que significaba nuestra relación para ti. El silencio se adueñó de nosotros. El ruido lejano de los niños jugando y el viento moviendo las hojas contrastaban con el peso insoportable de la verdad entre nosotros. Finalmente, fue Emily quien rompió la calma, con un hilo de voz que apenas se sostenía. Cuando Emily me dijo con voz temblorosa, voy a cortarla, no volveré a hablar con Shannon, podemos arreglar esto, iremos a terapia, haré lo que sea necesario, sentí un nudo en el pecho. Me pasé la mano por el cabello, agotado. Una parte de mí deseaba creerle, quería confiar, pero la verdad era que el daño ya estaba hecho. Ella había preferido creerle a Shannon antes que a mí, y lo hizo sin dudar. Respiré profundo y le contesté con sinceridad, no creo que esto tenga arreglo. No es solo lo que Shannon inventó, es lo rápido que confiaste en ella y lo poco que confiaste en mí. Esa falta de confianza no se repara tan fácilmente. Emily rompió a llorar con más fuerza. Entre sollozos repetía, fui una tonta, debí hablar contigo, debí confiar en ti. Por favor, dame otra oportunidad. Pero yo solo negué con la cabeza, lo siento, Emily. Esto no es solo un tema de perdón, se trata de confianza. Y cuando la confianza se rompe, casi nunca se recupera. Mientras seguía llorando, por un instante me dio lástima, casi. Pero al recordar todas las noches en las que me dejó solo, las veces en que me pregunté qué había hecho mal, los amigos que se alejaron de mí porque dieron por ciertas las mentiras de Shannon, toda compasión se me esfumó. Me puse de pie y concluí, creo que lo mejor es que cada uno siga adelante por su cuenta. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero esto es lo que nos toca ahora. Ella no me detuvo. Permaneció sentada, hundiendo el rostro en sus manos, mientras yo salía sin volver la vista atrás. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba el control de mi vida. Esa misma noche me envió un largo mensaje lleno de disculpas, rogándome reconsiderar. No respondí. Ya no había nada más que decir. Sí, Shannon había iniciado la tormenta con sus engaños, pero la verdadera causa del fracaso de nuestro matrimonio había sido la falta de confianza de Emily. Y yo ya no estaba dispuesto a reconstruir algo que estaba roto sin remedio. Lo único que hice fue reenviar las capturas de los mensajes a algunos amigos que me habían dado la espalda. No agregué comentarios, dejé que las pruebas hablaran por sí solas. En pocas horas, mi teléfono se llenó de disculpas y mensajes de apoyo. Uno me escribió, no puedo creer que Shannon hiciera eso. Perdón por haber dudado de ti. No te lo merecías. Otro añadió, dime si necesitas algo, de verdad. Aunque se sentía bien recibir validación, no tenía intención de retomar esas amistades. Si tan rápido creyeron lo peor de mí, ya no tenían un lugar en mi vida. Tampoco busqué a Shannon. ¿Para qué? Ella ya había demostrado quién era. No pensaba darle la satisfacción de mostrarle cuánto daño había causado. Sin embargo, unos días después, comencé a escuchar comentarios de parte de conocidos. Allison, una amiga en común, me llamó y dijo, no lo vas a creer, pero Shannon está prácticamente vetada de todo el grupo. Cuando se supo la verdad, todos comenzaron a alejarse de ella. Megan incluso compartió las capturas con más personas y la historia se difundió rápidamente. Shannon intentó defenderse alegando que solo se había preocupado por Emily y que yo era controlador y tóxico, pero nadie le creyó. Allison, entre risas, me contó, está completamente descontrolada. Movido por la curiosidad, revisé sus redes desde una cuenta anónima. Y ahí estaba, publicaciones en las que se hacía la víctima, diciendo que sus falsos amigos la habían abandonado, que ella solo había intentado ayudar y que ahora la trataban como la villana. Un comentario suyo decía, supongo que la gente no soporta la verdad. Yo defendí a Emily cuando nadie más lo hizo, y ahora soy la mala. Patético. Lo más revelador fueron las respuestas, la mayoría le decía cosas como, no ayudaste a nadie, destrozaste un matrimonio. Esto es lo que pasa cuando manipulas a los demás. Mejor mírate al espejo antes de culpar al mundo. Fue reconfortante ver que al fin recibía lo que merecía. Mientras tanto, la vida de Emily tampoco marchaba bien. Regresó a vivir con sus padres, y según me dijeron, la situación era tensa. Su madre, que nunca confió del todo en Shannon, se indignó al descubrir la verdad. Un amigo me comentó que Emily tuvo una fuerte discusión con ella. Al parecer, su madre le gritó, perdiste a un buen hombre por una mentirosa, ¿cómo pudiste ser tan ingenua? Dura, pero no equivocada. Emily trató de recomponer su vida, buscando acercarse a viejos conocidos. Algunos la perdonaron, pero la mayoría no. Habían visto lo fácil que le resultó traicionarme y no querían vivir algo parecido. Allison me comentó en una llamada, se le ve deshecha, intenta aparentar que está bien, pero es evidente que se arrepiente de todo.
El colapso de Shannon continuó. Semanas después, Megan, que aún trabajaba con ella, me envió un mensaje: te cuento que hoy despidieron a Shannon. Resultó que su reputación también la alcanzó en el ámbito laboral. Sus compañeros, enterados de lo ocurrido, comenzaron a apartarse. Shannon siempre había sido conflictiva, pero tras esto, nadie quiso tolerarla más. El jefe detectó la tensión y decidió despedirla alegando problemas de convivencia. No sentí compasión alguna. Pasó años manipulando y sembrando caos, ahora finalmente enfrentaba las consecuencias. El tiempo siguió su curso y mi vida empezó a mejorar. Meses después me encontré con Megan en una cafetería. Charlamos un buen rato, poniéndonos al día, hasta que me soltó con ironía: ¿adivina qué? Emily buscó a Shannon hace poco para disculparse y cerrar el capítulo. Sorprendido, le pregunté qué había pasado. Megan sonrió con incredulidad, Shannon se rió en su cara, la llamó patética y le dijo que estaba mejor sin ella. Solo pude negar con la cabeza, divertido y perplejo. Lo de siempre. Shannon nunca asumirá sus responsabilidades. Megan suspiró con media sonrisa: sí, al final las dos están recibiendo lo que se merecen. Hoy, cuando pienso en todo lo ocurrido, no siento tristeza ni enojo. Lo que tengo es claridad. Comprendí que la confianza es el cimiento de cualquier relación, y cuando se rompe, todo lo demás se derrumba sin remedio. Emily y Shannon pensaron que podían manipularme, aislarme y destruir mi reputación, pero al final fueron ellas quienes acabaron atrapadas en su propio juego. No busco revancha en lo que les pasó. Para mí, la verdadera victoria está en haber salido de aquel círculo de mentiras con la cabeza en alto. Construí un entorno nuevo, lejos de la toxicidad, donde no necesito justificarme ni defenderme. Hoy me rodeo de gente que me respeta y me cree sin necesidad de pruebas. Emily vive con sus decisiones y Shannon con sus ruinas. Yo, en cambio, sigo avanzando. Aprendí que no siempre se gana luchando contra los demás, a veces la victoria más grande es apartarse y dejar que el tiempo haga lo suyo. Al final, lo único que deseo para ellas es que algún día se den cuenta de todo lo que perdieron. Yo ya lo hice, y no pienso mirar atrás.